Muy buenos días, estimada comunidad de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. El día de hoy les habla su servidor Enrique Ogaz y pues estoy muy contento de que nos acompañe el día de hoy un juez de lo familiar. Nos habían tocado normalmente juezas mujeres y el día de hoy tenemos pues este privilegio que nos acompañe el licenciado Mauricio Cuellar Peña, juez noveno de lo familiar oral. Juez, un placer tenerlo aquí, gracias por darnos el espacio. Gracias, licenciado. Al contrario, gracias por la invitación y a tus órdenes. Pues lo que yo trato de hacer con este espacio es explicar a la gente que no es abogado, que no tiene conocimientos legales, un poco cómo funcionan estos temas, ¿no? Y materia familiar creo que ha tenido un auge importante, creo que es de las materias, la verdad, no porque esté aquí, pero que funcionan mejor, supongo. A ver, comparándolas con el materia penal, por ejemplo, creo que se ha avanzado bastante. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué usted eligió este camino de ser juez, de tanta presión, de tanta, digamos, controversia en litigios y de análisis de problemas complejos? Gracias. Mira, tengo aquí trabajando en el Poder Judicial desde hace 25 años, ininterrumpidos. Yo entré aquí cuando estudiaba la facultad, en tercer semestre, fui meritorio como 8 meses más o menos. Se dio la oportunidad de ser escribiente en primera instancia, en aquel entonces nada más había juzgados familiares tradicionales, te estoy hablando de 1998, y de ahí pues fui escalando en la carrera judicial. Fui escribiente en primera instancia, en segunda instancia, cuando nada más había una sala familiar. Fui asistente jurídico en primera y en segunda instancia. Fui secretario en juzgado tradicional, después en juzgado oral. Fui secretario de la sala familiar, de la quinta sala familiar. Y después estuve encargado del despacho de un juzgado familiar tradicional, que ya no existe, en el noveno tradicional. Y de ahí se dio la convocatoria para ser juez y acredité. Tuve la fortuna de la designación y desde hace poco más de 11 años soy juez familiar, ¿sí? He estado en juzgado mixto, en Doctor Arroyo, duré poco más de 6 meses, cuando nada más había un oral en Cadereyta, también fui juez oral familiar, civil y mercantil en Cadereyta, juez familiar tradicional de aquí de Monterrey y luego juez noveno oral familiar. Una pregunta, ¿cuando fue juez en Doctor Arroyo tuvo que irse a vivir allá? Sí, por la distancia. Es lo que pensé. Sí, por la distancia. Me iba los lunes en la mañana, el personal, los secretarios que colaboraban conmigo y tu servidor, y allá rentábamos y el viernes en la tarde nos regresábamos. En la tarde pues sí nos podíamos tal vez trasladar, ¿sí? Pero en la mañana pues era muy complicado, te tendrías que ir muy de madrugada. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando eres juez foráneo? Sobre todo en Doctor Arroyo, donde yo estuve, y los que eran compañeros o han sido compañeros en Galeana, pues allá te quedas, que son los distritos más lejos. En los demás, la gran mayoría van y vienen. Y ¿sí? es muy diferente, imagino, ¿no? El tema de la impartición de justicia en zonas más rurales, ¿no? Hay otro tipo de problemáticas también. Sí, es distinta la problemática, la sociedad, la idiosincrasia, las creencias. Como se ve todavía en las películas que dicen, pues se respetan al sacerdote, al presidente municipal y al juez, así es, y al doctor del pueblo, como se dice coloquialmente. Entonces, sí es distinta la gente que uno ve allá, sí, la problemática, como tú le dices, las necesidades de la gente son diferentes. Y ese tema de pues, el famoso cambio a los juicios orales, obviamente implica principios como la inmediación, ¿no? Que un juez tiene que estar viendo, percibiendo ciertas cosas, darles a cierto punto el valor libre a los elementos probatorios. ¿Cómo ha sido para usted el migrar de un sistema tradicional a un sistema oral, ¿no? O sea, que le ha gustado, hay cosas que no. ¿Cómo siente respecto a la oralidad? Fíjate que, como te decía, yo empecé en un juzgado tradicional. Sí. Entonces, siempre ahí fui escribiente, asistente y secretario. Luego se dio el cambio a irme a un juzgado oral y fue un cambio completamente diferente. Estuve en 2 juzgados orales con 2 excelentes titulares que tuve, que fueron mis jefes. Entonces, aprendí a verlo y decir, una forma diferente. La gente, pues, pensamos, porque yo así lo creía antes de que yo entrara a estudiar y que entrara al juzgado de meritorio, pues el juez sí es una autoridad, pero era una persona que nunca veías, el juez o la juez, y la gente cambia la perspectiva de sentirse atendido directamente, no que el juez tradicional no lo haga, pero la carga de trabajo es diferente, y en la oralidad, como estar en el face to face, como se dice, el frente a frente con las personas cara a cara, le das esa certeza y tal vez esa confianza a la gente de que los están escuchando, porque al final de cuentas en todas las materias
y más en las que se ven involucradas personas, como es en materia penal, en laboral, y nosotros los jueces familiares, pues tienes interacción con las partes del procedimiento, distinto en lo civil y mercantil, en donde por lo general, pues tú no me dejarás mentir, pues son abogados los que andan en los procedimientos, rara vez la gente, los involucrados van a los juzgados, y aquí en materia familiar, pues es la gente la que va al juzgado, y a veces quieren hablar con el juez, en este caso con tu servidor o con las compañeras jueces, y quieren que los escuches, la gente quiere sentirse escuchada. Entonces el migrar del procedimiento tradicional al procedimiento oral, pues también para nosotros fue un cambio. Digo, a mí ya me tocó ser juez hace 11 años, la oralidad tiene 16, cumplió ahora el día 1 de febrero que empezó la oralidad familiar. Entonces, pues también fue un giro completo de 360 grados de que la gente te vea y que tú estés presente en las audiencias, y como tú dices, ya te vas dando una idea de cómo vas a resolver el procedimiento, porque ya estás en la inmediación directo con la gente y vas escuchando ya de viva voz el desahogo de las pruebas. Y en ese sentido, ¿usted piensa que los métodos alternos han fracasado? Y le voy a preguntar por qué. Porque yo sé que por política, no nada más, especialmente en materia familiar, pero en otros procedimientos se está buscando, por ejemplo, en materia penal, en materia civil. Oiga, la clásica en la audiencia preliminar, han tenido un acercamiento, pero yo soy de los creyentes que el problema no es la institucionalidad, sino la cultura. O sea, el mexicano quiere promover un litigio para ganar, para demostrarle al otro por orgullo, yo te gané y no lleva nada. O sea, esta inmadurez yo creo que ha llevado a que pues esto no prospere. ¿Qué piensa usted respecto a las pláticas conciliatorias, a los métodos alternos, a la elaboración de convenios? ¿Es fácil? O sea, ¿ha sido exitoso? ¿Esta política la ve funcional? ¿Qué se podría hacer, ¿no?, para avanzar? Mira, yo sí la veo funcional. A mí al menos en la práctica y en lo personal, a mí yo así lo aprendí y me funciona mucho la conciliación. Muchas de las veces, como tú lo dices, desde que éramos niños siempre nos decían, problema, tiene que haber un tercero imparcial que decida, una autoridad. Ustedes involucrados no tienen la capacidad de decidir. Y lo que funcionan de los métodos alternos, ya sea en alguno en el instituto de aquí del Poder Judicial o en los institutos de las escuelas o en los municipios, en los particulares, es que la gente conozca la perspectiva y tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y la empatía, y tal vez fue un malentendido, casi siempre, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca con el método alterno? Pues darle a entender a la gente que ellos mismos pueden solucionar el problema, y que aún y cuando ellos lo solucionen tiene una validez legal, porque mucha gente dice, no, pues no va, si nos logramos poner de acuerdo, entre comillas, hacer un convenio, pues si no lo cumple, ¿cómo lo voy a hacer? Tiene la misma fuerza que una sentencia, pero lo que le falta es darle a esa cultura de la mediación, a esa cultura de la paz, pues tal vez la publicidad correspondiente, ¿sí? Y de hecho desde la mediación escolar pues tiene que existir, ¿sí? Ya ves que hay un conflicto entre niños y luego los papás pues se enganchan por la postura protectora y no escuchan a la otra persona, que no es lo mismo es oír y escuchar. Sabemos que son cosas completamente diferentes. Entonces, sí nos da la pauta, y sí muchos de los asuntos afortunadamente se solucionan mediante la conciliación, aplicando un método alterno. Entonces, tal vez, ¿qué le faltaría? Pues una mayor difusión, pero yo creo que esa difusión viene desde las escuelas, desde la educación básica, desde la casa, de saber que los conflictos se pueden solucionar, y que si hay algún incumplimiento del pacto de voluntades, del convenio, de la solución, ahí sí ya entra la autoridad para en algún momento dado para poderlo ejercitar. Es que en estos años que he ejercido el derecho, ya 10 que salí de la licenciatura, he notado cómo en materia familiar asuntos que verdaderamente serían simples de resolver en un poco tiempo, van escalando, y luego sustracción de menores y carpetas de investigación y tal, y yo me puedo pensar qué más se podría hacer, pero es verdad, o sea, es un tema cultural que debería ser enseñado desde los niños. Y hablando de los niños, creo que a veces también, no sé cuál sea su punto de vista, los papás en este tipo de litigios, o las partes intervinientes, se olvidan que son el centro del procedimiento, los derechos de los niños, no el derecho del papá, no el derecho de la mamá. ¿Cómo ha visto usted esta evolución de criterios que pasó con la Corte desde
era el interés superior del menor y ahora interés superior del niño y la niña, como que lo individualizan más. ¿Cómo ha visto esta evolución progresiva de los derechos de los niños en estos procedimientos? Mira, siempre se buscaba el respetarlos, el tutelar esos derechos, pero como bien dices, y todos éramos antes de la reforma de junio del 2021, del 2011, a la Constitución, de que éramos objeto de derechos, pasamos a ser a sujetos del derecho, ya que no nos contemplaran a los seres humanos, a las mujeres y a los varones y a los niños, niñas y adolescentes como objetos, sino ahora como sujetos, y respetar esos derechos. Y la Corte, pues tú lo sabes, en el protocolo de actuación de aquellos procedimientos donde se ven involucrados infantes, pues dice, ya no les llames menores porque es una forma de desnostarlos y vamos a particularizar niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, darles ese involucramiento y respetar ese derecho, que si bien el de papá y mamá es muy importante, pues también es muy importante el derecho de esa niña, niño y adolescente. Y vuelvo a lo que decíamos hace rato, tal vez es el malentendido, ¿sí? El enojo, el yo pensé, yo creí, me hiciste, no me hiciste, y de una cuestión tan pequeña como tú lo dices, se magnifica y se hacen procedimientos que duran años, y muchas de las veces, digo, pues me ha tocado verlos, de que niñas, niños y adolescentes llegan a la mayoría de edad y no se arreglaron. Sí, y ahí se quedó el procedimiento y ya se tuvo que declarar sin materia porque nunca se resolvió, o que se resolvió y estaban en ejecuciones y en incidentes y en otras cuestiones que se fueron dando, y el tiempo pasa y los hijos crecieron y llegaron a la mayoría de edad. Es un tema bien interesante porque creo yo que por lo menos en Nuevo León, a ver, litigo en varios estados, hay un gran avance en el hecho de que se volvieron virtuales los procedimientos en su gran mayoría. Entonces, esto, en mi opinión, ha acelerado la eficiencia burocrática necesaria. ¿Por qué a veces se siguen atorando estos procedimientos? ¿Es porque la gente y los abogados también los seguimos promoviendo? O sea, seguimos haciendo este tema de buscar, algunos abogados lo han notado, buscan hacer más pleito. ¿O por qué a veces estos procedimientos, en su opinión, se exceden más de la cuenta? Mira, la gran mayoría de las ocasiones son por las estrategias legales, y lo digo con todo respeto para quienes litigan, digo, tú ahorita me compartes que eres abogado litigante, y para los abogados litigantes que litigan, y yo se los he dicho muchas de las veces en el juzgado, tal vez la estrategia legal hace que el procedimiento se vaya haciendo enorme, y se pierden los principios de la oralidad, la inmediación, la inmediatez, la continuidad, ¿sí? De que todo se resuelve en el menor número de audiencias posibles, pero las estrategias legales pues lo van retrasando, y aunque la autoridad, y no me quiero justificar porque formo parte de la institución y soy juez, se va retrasando, pero por una estrategia legal, y a lo mejor hay alguna suspensión, algún amparo, alguna otra cuestión, y lo va retrasando. Ahora, añadimos a lo que vivimos desde hace 4 años con la pandemia, que nos vino a dar un vuelco total de que todo presencial, y empezamos con la virtualidad para convivir, y pues es complicado. Yo trato de entender cuando los papás o las mamás van y me dicen, es que ¿por qué tengo que convivir con mi hijo a través de una pantalla? Pues es complicado. Y si el niño está muy chiquito, si para mantenerlo en atención, en vivo es complicado, pues ¿cómo lo mantienes media hora, 1 hora o más frente a una pantalla? Pues se van a aburrir, y el niño se va o la niña se va, se duerme, ya no pone atención, y eso lo va complicando. Y yo les digo al papá o a la mamá que va a convivir, le digo, aquí yo soy muy coloquial en mis audiencias y en la sala, le digo, quien le tiene que echar toda la carne al asador es usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el interesado. ¿Sí? Entonces, sí se vino a complicar esa circunstancia, pero pues el querer es poder, ¿sí? Y tal vez muchas de las veces la estrategia legal no ayuda, ¿sí? Y lo va retrasando, y hay procedimientos pues que tal vez de manera innecesaria anduvieron en diversas instancias y caen a lo que uno desde un inicio les dijo. Es por aquí, la línea recta es la más corta, ¿sí? Mucha vuelta, vuelta y vuelta, y para después de 1 año o 2 caer a lo mismo, ¿sí? Y los afectados pues son los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque si están muy chiquitos, pues a lo mejor no se dan cuenta del procedimiento, pero ya después empiezan a adquirir madurez, empiezan a crecer y empiezan a tomar esa conciencia de lo que está pasando. Y yo digo, ir al Centro Estatal de Convivencia,
yo les digo a los papás, a los involucrados, le digo, es como ir a ver a un par de zapatos al aparador. Es complicado. O sea, ¿por qué un niño tiene que ir a un centro de convivencia para convivir con el papá o la mamá que no tiene la custodia y no puede salir libremente, ir al cine, ir al parque, ir al circo, no sé, en qué números de actividades, ¿sí? Entonces, todo eso complica y hay ocasiones en las que pues no tienen mucho problema, pero ven otras familias que están ahí que sí están bien emproblemadas y pues les genera susto, les genera conflicto, les genera temor, les genera ansiedad que tal vez no tenían y ahora ya cayeron en esa circunstancia por tener que ir ahí al centro de convivencia, que la instalación está muy bien, está perfecta y muy amena y muy adecuada para dar el servicio, pero pues no deja de ser una casa ajena en la que hay mucha gente y porque alguien te tiene que estar vigilando, es lo complicado. Sí, yo ahí encuentro eso muy lamentable, que estos niños crecen en judicializados, ¿verdad? Básicamente crecen judicializados y hay abogados, yo soy abogado, pero yo no tengo problema en decirlo. Hay abogados que son parte del problema, que fomentan esto. No, ¿sabes qué? Un amparo por esto y por el otro, y que la notificación y que esto. Y van haciendo cosas que en el fondo no van a afectar en nada, 100% de acuerdo. Van a retrasar el procedimiento, lo van a dilatar. Y la gente muchas veces llega a las conclusiones equivocadas. Yo no estoy defendiendo el Poder Judicial, pero llegan a conclusiones en las cuales dicen, es que es culpa del juez. Pues no, también tu abogado, podría ayudar a buscar una conciliación. Yo pienso que es algo bien importante. Lamentablemente, repito, es un tema cultural donde las gentes, pues no muchas veces tienen disposición. ¿Cómo ha sido su experiencia a la hora de tener que tratar con menores en la famosa escucha del menor? Porque seguramente en un escrito inicial de demanda, pues llegan ciertos hechos y al hablar con un menor dice, no es tan cierto, y los niños creo que no son tan mentirosos a veces como los adultos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Mira, dicen por ahí que los niños y la gente que anda alcoholizada no dicen mentiras, sí. Son los que dicen la verdad. Entonces, en las ocasiones que he tenido que escuchar a algún niño o adolescente, pues ha habido cuestiones positivas que me dan una pauta para cómo resolver, y hay niños que sí, niñas o adolescentes que sí están muy afectados porque están muy involucrados en una problemática familiar y es complicado para ellos. Entonces, ¿qué es? Pues tratar de bajarme al nivel. No le puedo decir, como les digo a los abogados, como te diría a ti, yo soy el juez y así se hace. Yo soy Mauricio y mi compañera y en los nombres, y tratar de bajarnos al nivel de ellos para obtener una plática, ¿sí? Una plática entre amigos, si cabe la palabra, ¿sí? Para darles esa confianza y que nos puedan brindar toda esa información. ¿Cómo ha sido? Pues la gran mayoría benéficas, ¿sí? Que los niños quieren sentirse escuchados porque ya están tan involucrados en el procedimiento que algunos te dicen, es que yo quiero que el juez me escuche o que la juez me escuche, ¿sí? Sobre todo en los procedimientos contenciosos. Los niños son muy espontáneos, ¿sí? Entonces, tú ves si hay alguna afectación o si no es tan grave, o si tienen alguna circunstancia contra el papá o la mamá con el que no están conviviendo, con el que no viven. Entonces, de ahí te da la pauta, ¿sí? Entonces, la espontaneidad de la infancia, de la inocencia, si cabe la palabra, de no estar con mucha información en la gran mayoría de los casos, pues es benéfica y te queda un sabor de decir, bueno, ya lo conocí, ¿sí? Ya la conocí y ya lo escuchas y el porqué de su postura, porque hay ocasiones que dice, pues no quiero ver a mi papá, no quiero ver a mi mamá, y entonces ya es que te cuenten por qué, siempre y cuando quieran, porque pues hay que respetar lo que dice el protocolo. Si me dice que no, el niño que no quiere intervenir, pues hasta ahí se termina mi interacción con él. O hay ocasiones que la prueba de madurez que previamente mandamos a hacer para saber con los profesionistas del centro si tienen la madurez para sostener el diálogo con la autoridad, me dicen, ¿sabes qué? Está muy sesgada, ¿sí? Por toda la información, no lo puedes escuchar. Bueno, hay otras alternativas de escucha,
¿Qué hemos hecho? ¿Qué yo he hecho en lo particular? Pues que lo escuche la gente del Ministerio Público junto con el tutor o el tutriz que hayamos designado en el procedimiento, y a través de ello los escuchamos y respetamos ese derecho de participación que tienen en el procedimiento. No derecho de audiencia, porque ellos no son propiamente los involucrados, que mucha gente lo confunde y dicen, oye, es que mi hijo o mi hija tiene derecho a participar en el procedimiento, no. Derecho de audiencia, no, es derecho de participación, que es diferente. ¿Sí? Para tratar de escucharlo y ver su postura, y ya hay maneras de poderlo hacer. Y mucha gente dice, es que lo va a interrogar. No, no es una prueba confesional, no es un interrogatorio, no es una prueba testimonial, es un diálogo. Entonces, lo hemos hecho presencial, con la pandemia, pues a distancia también, ¿sí? Entonces, hay que darnos la habilidad. Sí, como dicen las autoridades federales, hay que darnos la inteligencia correspondiente, las habilidades para poder llegar a ese punto. Cuando se puede, cuando el profesionista me dice sí, o hay ocasiones que me dice no se puede, a pesar de que tiene más de 12 años. Ya ves que el Código Civil dice que niña, niño, adolescente mayor de 12 años, el juez lo puede escuchar, pero pueda tener esa edad, pero tal vez no puede tener sostener algún diálogo con un tercero. Y en ese sentido, existiendo una libre valoración probatoria, ¿para usted es más importante o más revelador lo que le diga un menor? Digo, no generalizo, cada caso es diferente, pero en general, en términos generales, ¿es más revelador lo que le puede decir un menor apto para la escucha que testigos de las partes, o que, por ejemplo, las mismas declaraciones de la parte actora o la parte demandada? Lo pregunto porque si yo fuera juez, que no lo soy, pero sí diría, a ver, pues estos adultos están cada uno tratando de llegar a un punto, pero el menor me está diciendo esto, y en mi opinión sería como pues lo más, vamos a llamarle puro, de la información, o no, o usted por ejemplo lo ve que no, pues cada asunto es como diferente, y no necesariamente porque lo que el menor diga y esté contraviniendo lo que dicen las partes signifique que ya nada más me voy en este lado. ¿Cómo resuelven cuando tiene información mezclada? Es que es un conjunto de... Sí, es complicado. Yo les digo a las partes, y yo se lo aprendí a un titular con el que yo trabajé, le digo, es muy complicado juzgar a mis semejantes. Sí, o sea, el trabajo del juez, y les digo, y me gusta, y aquí estoy, ¿verdad? Pero es complicado el juzgar a los semejantes, ¿sí? Entonces, la gente... dice uno, tratas de la empatía, trato de ponerme en sus zapatos, pero no soy el del problema, ¿sí? Entonces, si hay algunas circunstancias, pues todo en su conjunto se tiene que valorar, al final de cuentas. Y sí nos da una base para poder resolver tanto las pruebas de la parte actora, las pruebas de la parte demandada, y lo que nos dice y lo que podemos obtener de la entrevista con el niño o adolescente. Mucha gente dice, es que el niño cuando tiene más de 12 años ya decide. Le digo, no, nunca va a decidir porque es niño. O sea, porque si fuera así, pues si al rato les digo yo a los papás en el juicio, le digo, pues si dice que no quiere estudiar, no estudia, y si no quiere comer, no come, y si no se quiere vestir, no se viste, y si la medicina sabe fea, no se la va a tomar, porque ya decidió. Pues no, porque sigue siendo infante. O sea, al final de cuentas, para eso, en ejercicio de una paternidad responsable, pues quienes tienen que decidir son papá y mamá. Si no se logran poner de acuerdo, pues tiene que haber el malo de la película, si cabe el término, ¿quién? Pues la autoridad, el juez. Pero todo es en conjunto, todo se valora al final de cuentas. Y en estos procedimientos, lo que nos da la pauta para resolverlo, pues son las evaluaciones que nos ayudan los compañeros del centro, adscritos, y la evaluación psicológica con enfoque sistémico nos da la pauta. De ahí sale todo y nos dicen de qué manera y qué se sugiere para que las partes busquen aminorar, limar esas asperezas que pueden tener, esos conflictos, esos sesgos que la relación personal les dio, y lo están ahora viendo reflejado en la relación padres. Sí, porque es complicado, tal vez como pareja o como esposos no funcionaron por lo que haya sido, pero pues papás toda la vida van a ser. Exacto. Y en ese sentido, sobre las pautas, las reglas del juego, por así decirlo, ¿qué opina de la creación de un código nacional? Que parece ser pues ya una situación evidente, ¿no? Pues ya está, y si mal no recuerdo, pues sí, por ahí en el 2027 entra en vigor. Es bueno, yo creo que nos va a dar la misma pauta como lo dio en materia penal. Cuando yo fui juez mixto, que empezaban los juicios orales penales,
todavía no existía el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora ya lo existe, el Código Nacional Civil y de Procedimientos Familiares, el nombre que vaya a tener por ahí, pues va a dar una certeza de que todos los juicios en todo el país van a ser exactamente iguales, ¿sí? Es bueno, ¿sí? Tal vez Nuevo León, y tú no me dejarás mentir que litigas en otros estados, pues vamos más adelantados en muchas circunstancias, en muchos aspectos, que en otros estados por distintas circunstancias la oralidad todavía, que no lo tienen o no lo tenían, ¿sí? Entonces, marca esa pauta. Entonces, yo creo que va a dar una certeza de cómo se hacen los procedimientos en todas partes. Te comparto una experiencia. Cuando yo fui juez mixto en Doctor Arroyo, pues era 2012 y el juzgado más pronto era el de Matehuala en San Luis Potosí, y recuerdo que de ahí fueron a ver cómo se hacían las audiencias orales, porque ahí apenas iba a empezar la oralidad familiar, cuando Nuevo León ya tenía 5 años con la oralidad. Entonces querían verlo, cómo se hacía. Entonces yo creo que le va a dar la certeza. Tú que me dices que litigas en otros estados, dices, pues a lo mejor no está la oralidad o es diverso el procedimiento incausado del divorcio. Aquí es muy sencillo. Hay otros estados en donde son 2 audiencias, ¿sí? Y forzosamente quieren que lleguen a un convenio. Entonces va a dar una pauta y una certeza. A lo mejor habrá algunos para los estados que estamos un poquito más adelantados, si cabe la palabra, pudiera darse una circunstancia que ya la superamos, pero bueno, habrá que buscar los órganos, en este caso encargados, el Consejo, la Judicatura y el Pleno de los Magistrados, pues buscarán las herramientas, creo yo, sin saber, para seguir avanzando en esta circunstancia. Un tema que me preguntan mucho en las redes sociales y que les he explicado a las personas es, ¿un papá puede obtener la custodia? Digo, sé la respuesta en los términos que marca el Código Civil, pero el punto aquí es, ¿usted qué tomaría en cuenta para en un menor, digamos, ya no tan pequeño, vamos a llamarle de 11 años, cambiar la custodia de la madre hacia el padre? ¿Qué sería un elemento fundamental para usted tomar esa decisión? ¿La escucha del menor? ¿La misma mención de esto? ¿Alguna causa judicializada de la madre que revele que no es como un tema pues muy benéfico sistémicamente para el menor estar ahí? Porque sabemos que en generalidades es usual, ¿no?, que la madre tenga esa prevalencia hacia la custodia. ¿En qué casos podría usted variarla? Mira, pues sería medio complicado decirte un parámetro siempre así. Cada caso es especial, como tú lo sabes. Pero lo que nos marca la pauta, pues es la evaluación psicológica con enfoque sistémico. Y muchas de las veces es el lugar donde el menor se pueda desenvolver mejor. Y mucha gente dice, es que no soy mal papá, no soy mala mamá. Le digo, no, la evaluación no va a decir, o yo en mi sentencia no voy a decir, eres mala mamá o eres mal papá. No, es donde tu hijo se puede desenvolver mejor en este momento, por las circunstancias de toda la familia y por las circunstancias particulares del niño. Entonces, ¿qué habría que tomar en consideración? Eso, lo que resulte más benéfico para el niño. El tomar como punto de partida el diálogo con el niño adolescente no sería idóneo, porque sabemos, el papá custodio o la mamá custodia, pues es el malo del cuento, es el que regaña, el que exige, levanta, te acuesta, te ayuda, hace actividades. Y con el papá que no tiene la custodia, con el que convive ciertos días a la semana, pues es como irse de vacaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Si eso fuera así, pues si el niño adolescente, me enojo con mi mamá o con mi papá con el que vivo y me voy con el otro, y al rato ya también va a haber reglas y no me gustan y me quiero regresar, pues no es lo idóneo, ¿sí? Porque en todos lados hay reglas. Entonces, ¿qué es? La evaluación nos dice, en este momento, de acuerdo a las circunstancias de ambas partes y a las circunstancias del niño, se considera que lo más benéfico es que permanezca o que cambie de lugar de custodia. La gran mayoría de las veces, ya con la evaluación en mano, ya que lo ven y sabes que ya lo está dando un profesionista por todo lo obtenido, la gran mayoría de la gente se logra poner de acuerdo y lo aceptan. Hay quienes no, pues bueno, se resuelve en sentencia, ¿sí? Y al final de cuentas, pues es una opinión la que yo voy a dar, ¿sí? No significa que tenga la certeza absoluta, pues existen las otras instancias, la apelación en segunda instancia, el amparo, etcétera, etcétera, pero el punto toral es la evaluación psicológica.
con enfoque sistémico. Es lo que nos da la pauta a nosotros como autoridad para decir, en este momento es el lugar más idóneo para que el niño se desenvuelva. No significa que ya se quedó así, porque tal vez las circunstancias cambian. Todo es cambiante, entonces, como bien sabemos, pues en materia de asuntos de familia y donde hay involucrados niñas, niños y adolescentes, pues es susceptible de cambio. Y en ese sentido, usted me platicó que llegó incluso a ver temas de jurisdicción penal. ¿Qué le gusta o qué ha sido más, qué ha disfrutado más hacer, ¿no? Llevar estos asuntos en materia familiar, cuando veía temas en materia penal, por igual. ¿Cómo han sido estos? Pues es diferente, ¿no? A final de cuentas, se tiene que ser mucho más sensible y mucho más, cercano a las personas en la materia que usted actualmente, pues, está actuando como persona juzgadora, ¿no? Sí, de hecho, ambas. En ambas, tanto en materia familiar y lo poco que vi en materia penal los años que fui juez mixto, de jurisdicción mixta, ambas materias es una interacción con las personas, con los involucrados, y ahí tal vez allá con el ofendido, con el ahora imputado, que en aquel entonces no se le conocía así, sino que era tenía otra denominación. Entonces, ¿qué me gusta? Pues siempre he estado en materia familiar, ¿sí? Pero fue una vivencia muy, muy padre, muy enriquecedora haber visto la materia penal tradicional, que empezaba la oralidad penal, ¿sí? Ver la cuestión civil, la cuestión civil patrimonial, la cuestión mercantil tradicional, y empezar con la cuestión mercantil oral, porque también es interesante. Todas tienen lo suyo, muy enriquecedoras, pero pues la verdad es que como siempre he estado en materia familiar, ¿sí? Desde hace 25 años, salvo las pocas excepciones que vi las otras materias, pues sí, la materia familiar es lo que pues siempre me ha gustado, y a lo mejor los compañeros mercantiles o civiles dirán, no, lo mío es lo civil y lo mercantil, lo familiar no, y los compañeros penales dicen lo propio. Entonces, el gusto rompe de géneros, pero yo lo pregunto porque me pongo a pensar, tengo pues, amigos jueces y magistrados, y la carga emocional de nosotros que somos profesionistas del derecho es determinada, ¿no? Pero es a cierto punto aceptado o no. Yo imagino cuántas audiencias no tendrán en un día, y aunque no suceden esas cosas como en Estados Unidos, vi un video de, no sé si lo vio, de un tipo que atacó a una jueza por una resolución. Sí lo vi. Digo, ¿cómo será el tema de ser una persona que está resolviendo controversias todos los días? El estrés, el cómo llevar a cabo estas cosas, el ver ciertas cosas son duras, que no te afecten, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿tienen alguna preparación o ustedes simplemente, pues, ¿sabes qué? Aguantar, a tener una mentalidad fría? ¿Cómo ustedes como seres humanos conviven con situaciones tan complejas, no? Sí, es complicado. Hay ocasiones que hay algo que son cosas que son cotidianas, muy sencillas, pero hay circunstancias que sí te pegan y sí te ganan las emociones, porque al final de cuentas, pues eres ser humano, ¿sí? Pero hay que mantener ese equilibrio. Si la gente empiezan todos en el procedimiento, con las emociones, pues no me puedo quebrar. O sea, sería muy complicado el que yo también me pudiera quebrar en esa circunstancia. Pues preparación, pues sí la tenemos. Aquí en el propio Instituto de la Judicatura hay constantes preparaciones, y siempre es bueno pues soltar, como dicen, soy juez aquí de 8:30 de la mañana a 4, si cabe, nada más, que es el horario que sabemos que no, y me voy a mi casa, que es tu casa, pero hay asuntos que me los llevo y me voy pensando, ¿sí? Y a veces batallas para dormirte, o estás haciendo alguna otra actividad y te acuerdas y dices, bueno, por aquí, por allá, no te despegas del todo, ¿sí? O sea, yo creo que todos los trabajos te lo llevas al final de cuentas, el decir, lo dejé en la puerta de la casa y me metí, ya soy el papá, el hijo, el hermano, el nieto en este domicilio. No es cierto. O sea, al final de cuentas te lo llevas y te acuerdas, y hay ocasiones, muchas de las veces, pues que te encuentras gente justiciables en la calle y te saludan o no te saludan y te ven feo y te señalan, y ese fue el que me divorció, ese fue el que me condenó a mucha pensión, no sé, infinidad de cosas. Entonces, sí es complicado, ¿sí? No es una tarea fácil como ningún trabajo. O sea, todo tiene su grado de
de complejidad. Entonces, pues es tratar de llevarlo y de que no te genere ninguna afectación. Hay procedimientos, la gran mayoría complicados, pero hay procedimientos muy benéficos, por ejemplo la adopción, que te genera una emoción el darle a una persona, una familia que no la tiene. Y yo te puedo compartir un caso. En una ocasión, una audiencia, una adopción, tenía que escuchar a la niña que iban a adoptar. Entonces entró para dialogar conmigo y al final me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Entonces, y yo, claro. Entonces, pues ¿quién te anda pidiendo un abrazo como juez? Nadie, al final de cuentas, ¿sí? Y hay gente que sale muy contenta, hay gente que sale muy enojada, ¿sí? Los involucrados, más los abogados, y luego con todo respeto a los abogados, muchos salen muy enojados y yo les digo, es que el pleito no es conmigo. Sí, o sea, a mí me tocó resolver, ¿sí? Pero, pues es gratificante, sí. Sí, al final de cuentas, el tratar de ayudar, ¿sí? Y tratar de darles una solución a las personas es lo enriquecedor, lo que podemos tener, lo que nos da ese confort a todos. Y hablo por todos mis compañeros, a lo mejor alguno me dirá que no, pero la gran mayoría coincidimos en eso, en ayudar dentro de la medida de lo posible, quitarles un problema de los muchos que podemos tener allá afuera. Pues le agradezco mucho, juez, no solo por habernos acompañado el día de hoy, sino por su vocación de servicio, que la veo y creo que es genuina, y esa emotividad de las vivencias que yo muchas de las que me imagino he tenido las he visto como profesional y no es fácil. Y pues bueno, esperando que pueda seguir acompañándonos en futuros episodios. Claro que sí, gracias por la invitación y a tus órdenes, y gracias por permitirnos este espacio. Eso fue todo, estimados amigos de Facebook, que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.